Jamás fui una persona dada a creer en fantasmas. Mis pies siempre estuvieron firmes en la tierra, mi mente anclada en la lógica y lo tangible. Las historias de espectros y posesiones me parecían, a lo sumo, entretenidas ficciones para una noche de tormenta. Esa era yo, antes de que la carta llegara. La carta de un abogado anunciando la muerte de una tía lejana, Elara, una mujer de la que apenas recordaba el nombre. Una figura nebulosa de la infancia que se había retirado de la vida social hacía décadas. Y la herencia. Una casa. Una casa en un pueblo olvidado, al pie de unas montañas viejas, donde el sol parecía esconderse antes de tiempo. Yo no estaba en mi mejor momento. Un divorcio amargo, la pérdida de un trabajo que me consumía y esa sensación persistente de estar flotando a la deriva. La idea de un cambio radical, de empezar de cero en un lugar donde nadie me conociera, me pareció un escape. Una casa gratuita, aislada, era la oportunidad perfecta para sanar, escribir o simplemente existir sin expectativas. Empaqué mi vida en unas pocas cajas y puse rumbo a lo desconocido. El viaje fue largo, la carretera cada vez más estrecha y solitaria. Los últimos kilómetros eran de grava, bordeados por árboles tan densos que la luz del atardecer apenas los atravesaba. Cuando finalmente vi la casa, un escalofrío me recorrió la espalda que nada tenía que ver con la temperatura. Era grande, de piedra oscura, con un tejado a dos aguas y ventanas ciegas, como ojos hundidos. Parecía una fortaleza abandonada, un monumento al olvido. No había vecinos a la vista, solo el bosque, denso y silencioso, acechando desde todos los flancos. La llave giró en la cerradura con un chirrido metálico que rompió el silencio sepulcral. El aire dentro era denso, pesado, con olor a humedad, polvo y algo más, algo indefinible, como a papel viejo y tiempo estancado. Las sombras eran profundas, danzando en los rincones a la luz de mi linterna. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, fantasmas inmóviles que esperaban. A pesar del cansancio del viaje, una punzada de inquietud me impidió relajarme. La casa no era solo vieja, se sentía habitada, pero no por personas. Pasé la primera noche en el sofá más cercano, envuelto en una manta vieja que encontré, demasiado exhausto para desempacar. El silencio era absoluto, casi opresivo. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento contra las ventanas, resonaba amplificado. Me desperté varias veces, convencida de haber oído algo, un leve arrastre, un susurro que se deshacía en la oscuridad. Lo atribuí al cansancio y la novedad. Los días siguientes fueron una labor extenuante de limpieza. Quité sábanas, abrí ventanas, intenté ventilar ese olor a pasado. Encontré el diario de mi tía Elara en un escritorio polvoriento. Era un cuaderno encuadernado en cuero. Las páginas amarillentas, la letra pulcra pero cada vez más temblorosa. Al principio, eran entradas mundanas. El clima, el jardín, alguna visita esporádica al pueblo. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las menciones a la soledad se hicieron más frecuentes, luego las referencias a una presencia. «Siento que no estoy sola», escribió una vez. «Hay algo aquí, conmigo, observándome». Al principio, lo descarté como la melancolía de una anciana aislada. Pero después de una semana, la casa empezó a cobrar vida propia. Pequeñas cosas, casi imperceptibles. Una puerta que juraría haber cerrado, ahora entreabierta. Un objeto en una estantería, movido unos centímetros. El grifo de la cocina goteando, aunque lo había apretado con fuerza. Sonidos. Pasos ligeros en el piso de arriba cuando yo estaba abajo. Un tintineo de copas en el comedor vacío. Susurros tan tenues que me hacían dudar si eran reales o el viento. Intentaba racionalizarlo todo. La casa era vieja, la madera se asentaba, el viento jugaba trucos. Mi mente estaba cansada, mi imaginación, hiperactiva por el aislamiento. Pero la sensación de ser observada, esa sí era innegable. La sentía en la nuca cuando estaba de espaldas. Me hacía girar bruscamente para encontrar solo la misma sombra, el mismo rincón vacío. Empecé a dejar las luces encendidas por la noche. Dormía con dificultad, los sueños eran fragmentados,
llenos de figuras borrosas y voces incomprensibles. Una noche, un sonido me despertó. El piano del salón. Una nota única, grave y prolongada, resonó en la oscuridad. Me levanté de la cama, el corazón latiéndome en el pecho. Bajé las escaleras. La linterna temblaba en mi mano. El salón estaba oscuro. Las sábanas aún cubrían el piano. Apunté la luz hacia él. Nada. Todo inmóvil. Pero el aire estaba cargado, frío, y el olor a antigüedad se mezclaba ahora con un matiz dulzón, como a azucenas marchitas. Me acerqué y pasé la mano por las teclas. El polvo seguía intacto, sin huellas. Sin embargo, sabía lo que había oído. No era un sueño. Mi tía Elara se volvió una obsesión. Sus últimas entradas en el diario eran cada vez más crípticas y aterradoras. Hablaba de una presencia ancestral, de la sombra que no tiene nombre. Describía la sensación de que sus pensamientos ya no eran suyos, de que sus recuerdos se desdibujaban. Me está borrando, escribió con trazos casi ilegibles. No queda mucho de mí. Me convierte en otra cosa. Una cáscara, una entrada. Esto me heló la sangre. ¿Mi tía había enloquecido o había experimentado algo real? La casa empezó a manifestar su influencia de formas más directas. Mis reflejos en los espejos parecían un poco ajenos. A veces, por un instante, la expresión en mi rostro no era la mía. Los ojos. Un brillo que no reconocía. Descarté todos los espejos, guardándolos en el sótano, lejos de mi vista. El aislamiento se volvió una prisión. No tenía coche. El pueblo estaba a kilómetros y el bus pasaba una vez a la semana. Mis llamadas telefónicas a amigos eran inútiles, el eco de la casa las ahogaba, mis propias palabras sonaban distantes, forzadas. Una noche, mi mejor amiga, Sara, me dijo: «Suenas diferente, como si no fueras tú». La frase me persiguió. Una mañana, al despertar, me encontré de pie en el pasillo, frente a la puerta del desván que nunca había abierto. No recordaba haberme levantado. Mi corazón dio un vuelco. La puerta del desván estaba entreabierta. Dentro, la oscuridad era total, un pozo sin fondo. No me atreví a mirar. La cerré de golpe y puse una silla para bloquearla. Los objetos seguían moviéndose. Mi cartera apareció en el baño. Los libros se caían de las estanterías sin razón. Una mañana, una taza de café que había dejado en la mesa de noche apareció en el fregadero, vacía y limpia. Empecé a dudar de mi memoria, de mi cordura. ¿Lo había hecho yo en un estado sonámbulo? Pero la sensación de no estar sola se hizo más fuerte, más agresiva. Ya no eran susurros. Eran voces bajas, guturales, que parecían venir de dentro de las paredes, del aire mismo. Hablaban un idioma que no entendía, pero el tono era amenazante. Empecé a sentir una presencia física, un frío intenso que me envolvía de repente, un aliento gélido en la nuca, como si algo estuviera justo detrás de mí. Una noche, me desperté con una presión aplastante en el pecho, como si alguien se hubiera sentado encima de mí. Abrí los ojos y vi una sombra enorme, amorfa, proyectada en el techo, que se desvaneció tan pronto como la miré. La parálisis del sueño, me dije, tratando de aferrarme a cualquier explicación racional. Mis pesadillas se volvieron más vívidas, más terroríficas. Soñaba con figuras humanoides, alargadas, de piel pálida y ojos vacíos, que se arrastraban por los pasillos de la casa. Me arrastraban a mí también, a un lugar oscuro y húmedo, donde sentía que me estaban despojando de algo, capa a capa. Me despertaba gritando, empapada en sudor, con una sensación de vacío tan profunda que me dolía el alma. El desván me llamaba. Sentía una fuerza, una curiosidad malsana que me tiraba hacia la puerta bloqueada. Pasé horas mirando la silla, la madera vieja. Finalmente, una tarde, no pude resistir más. Quité la silla, subí los peldaños crujientes, el corazón martilleándome. El desván era un laberinto de trastos viejos, telarañas, y ese mismo olor a pasado y azucenas. En el centro, cubierto por una tela, había un objeto grande. Tiré de la tela. Era un lienzo, un autorretrato de mi tía Elara.
pero no era ella. O no completamente. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos y llenos de un miedo incomprensible. Y detrás de ella, en la oscuridad del cuadro, se vislumbraba una sombra. No era una sombra normal, era una silueta etérea, casi transparente, pero inconfundiblemente una figura humanoide, alargada, con dedos desproporcionadamente largos que parecían aferrarse a la tía. Sus ojos eran un par de agujeros negros y vacíos, y sentí que me miraban a través de la pintura. El retrato me dejó sin aliento, no por el arte, sino por la cruda manifestación de lo que ella había visto, de lo que la había consumido. Retrocedí, tropecé con algo, caí al suelo. Mi mano se posó sobre un objeto duro. Era otro diario, más pequeño, más antiguo, con páginas aún más amarillentas. No era de Elara, era de una mujer llamada Beatrice, fechado a finales del siglo XIX. Su letra era nerviosa, casi ilegible. Contaba una historia similar a la de mi tía. Aislamiento, una presencia, la sensación de perder la mente. Pero las últimas páginas eran espeluznantes. Hablaba de la voz, que le prometía conocimiento y la despojaría de su viejo yo para un nuevo nacimiento. Terminaba con una frase escalofriante. La puerta está abierta, ella vendrá, y yo seré la puerta. No podía más. La casa no era una cura, era un virus. Tenía que irme. Pero al intentar salir por la puerta principal, la encontré cerrada con llave. No era mi llave. No había ninguna llave en la cerradura. Empujé, tiré, golpeé, pero la puerta no se movió. Todas las ventanas estaban ahora selladas, las persianas bajadas. Era como si la casa se hubiera encogido alrededor de mí, atrapándome. El pánico me invadió. Subí corriendo las escaleras, buscando otra salida, pero cada puerta que intentaba abrir estaba bloqueada, atascada. Volví al desván, la puerta del desván, pensando que quizás había otra forma, pero la puerta que conducía al ático ahora estaba sellada. La casa se estaba burlando de mí. Las voces se volvieron claras, aunque aún incomprensibles. Venían de todas partes, un coro gutural, un zumbido de 1000 insectos que me taladraba la cabeza. Empecé a sangrar por la nariz. Me tambaleé, caí de rodillas. Y entonces, de la oscuridad del rincón más lejano del desván, la vi. No era una sombra, era una figura. Alta, delgada, con extremidades que parecían demasiado largas para ser humanas. Su piel era de un blanco translúcido, casi fosforescente en la penumbra. No tenía cabello, y su rostro era liso, sin ojos, sin nariz. Solo una boca diminuta y negra que se abría en una sonrisa grotesca, mostrando dientes afilados y diminutos. Era la figura del retrato, la que Beatriz había descrito, la que mi tía Elara había intentado dibujar en sus últimos días. No me moví. El terror me paralizó. No gritaba. No podía. Sentí un frío glacial que me atravesaba los huesos, más allá de la piel. La criatura se acercó lentamente, deslizándose, no caminando. Su movimiento era antinatural, como si estuviera flotando. Extendió una mano, los dedos largos y huesudos, y me tocó la frente. En ese momento, mi mente se inundó. No fue dolor. Fue una avalancha de información, de recuerdos que no eran míos. Vi fragmentos de Elara, su vida en la casa, su lenta desesperación, su conciencia desvaneciéndose. Vi a Beatrice y a otros antes que ella, nombres y rostros olvidados, todos atrapados en esta misma casa, todos con esa misma criatura acechándolos, consumiéndolos. Entendí. La casa no estaba habitada por un fantasma. La casa era el centro de su cacería, y la criatura no era un espectro, era un parásito psíquico, un devorador de identidades, que usaba la soledad y la desesperación de sus víctimas para infiltrarse, para reemplazar. La criatura no estaba en el rincón del desván, estaba en mí. Mientras su mano tocaba mi frente, sentí cómo mi propia mente se desprendía. Era como si una parte de mí, mi esencia, mi yo, fuera arrancada. Mis recuerdos de mi divorcio, de Sara, de mi vida antes de la casa, todo se disolvía, se escurría como arena entre los dedos.
No era una lucha, era una rendición, una aceptación forzada. Caí al suelo, temblorosa, pero ya no de miedo. Ahora sentía una extraña calma. Los recuerdos de Elara, de Beatrice y de todos los demás, ahora eran mis recuerdos. Sus miedos, sus esperanzas, sus desesperaciones se fusionaban con lo poco que quedaba de mí. La criatura no se había ido, se había completado. Mis ojos se abrieron de nuevo. La luz del desván, antes tenue y fantasmal, ahora parecía clara, nítida. Mis extremidades, antes temblorosas, ahora se sentían ligeras, ágiles. Me levanté. Miré mis manos. Eran mis manos, sí, pero parecían más eficientes. Volví al diario de mi tía Elara, luego al de Beatrice. Las leí con una nueva comprensión. Ya no eran historias de terror. Eran manuales de supervivencia, de transición. La casa ahora me resultaba cómoda, familiar, cálida. El silencio ya no era opresivo. Era una sinfonía de ecos y presencias, un coro de las mentes que ahora residían en mí, en este nuevo yo. No tenía nombre, no tenía pasado, solo el presente y la espera. Me acerqué a la ventana del salón, la que antes no podía abrir. Ahora las persianas se levantaron con un susurro, revelando el bosque oscuro y la carretera de grava. Distinguí un coche a lo lejos, una mancha que se acercaba lentamente. Un nuevo visitante. Una nueva oportunidad. Y la puerta, la que antes estaba sellada, ahora se abría sin esfuerzo. Con una calma absoluta, una serenidad perturbadora, salí de la casa, dejándola abierta. El aire exterior, que antes me parecía frío y salvaje, ahora me resultaba extrañamente acogedor. Caminé hacia el bosque, sabiendo que el recién llegado encontraría la puerta principal abierta, un diario en el escritorio, y la promesa de un nuevo comienzo. No había escape, nunca lo hubo. La herencia no era la casa. La herencia era el legado. Y yo, ahora, era la puerta.